Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo están mis amigos allá detrás de las cámaras? Les apuesto que no están tan calentitos como nosotros. Aquí llegamos a 19 grados. ¿Quién en su casa tiene 19 grados? No, con la alabanza que tuvimos aquí, 19 y más grados llegamos. Qué rico es poder volver a vernos un domingo más, poder reunirnos en este lugar, que como decía Arturo, sin duda soñamos con otro lugar, ¿cierto? Y solo Dios sabe si tendremos un lugar mejor para reunirnos en esta tierra, pero lo que sí sé, que tenemos una morada asegurada, con calles de oro, ¿no es cierto? Mar de cristal, algo inimaginable para nuestra pequeña mente. Y eso sí lo tenemos asegurado para quienes creemos en Cristo, para quienes, como dice el tema de hoy, somos sus amigos. ¿Consideran ustedes, tienen un buen amigo o recuerdan algún buen amigo que tuvieron en su niñez y que quizás ya no lo tienen? El Benjito tiene hartos amigos, ¿cierto? Yo sin duda aquí tengo muy buenos amigos. ¿Qué mejor lugar para tener buenos amigos que en una iglesia? Y no me refiero el celular me dice que tengo 414 amigos en Facebook. Algunos de los cuales no recuerdo haberlos visto hace muchos años. O a veces uno puede tener amigos en Facebook que ni siquiera conoce personalmente, ¿cierto? Pues lo agregaron porque conoce a alguien que yo conozco, amigo de mi hermana, de alguien, y así. Pero bueno, sabemos que esos no son realmente amigos. Conocidos, en fin. Yo recuerdo cuando chico tenía un mejor amigo. Vivía en Temuco, donde nací, y entre los 7, 9 años, un amigo de la iglesia. Íbamos para todos lados juntos. Él estaba en el mismo colegio, pero un curso más abajo. Tenía un año menos. Y pasábamos muchas aventuras y cosas juntos. Pero luego nos fuimos de Temuco, y nos alejamos, nos distanciamos. Y como en ese tiempo, aquí estoy sacando el carnet porque no había Facebook, ni siquiera celulares para la gente común, no existía nada de eso, smartphone, internet, redes sociales, nada. Así que perdimos contacto. Pasaron unos años y por esas casualidades de la vida nos volvimos a encontrar. En un torneo de voleibol, los dos, por esas cosas de la vida, seguimos el mismo deporte. Y nos tocó competir uno contra el otro. Pero ahí nos reencontramos, después ya habían pasado, ya tenía unos 14, 15 años. Así que, bueno, conversábamos, qué sé yo, quedamos en reunirnos. Fue unos días a mi casa y rápidamente me di cuenta que las cosas que nos unían ya, cuando éramos niños, ya era distinto. Conversábamos y qué sé yo, la pasamos bien, pero tampoco seguimos siendo amigos porque me di cuenta que seguíamos un camino distinto. Él ya se había alejado de los caminos del Señor, estaba por otros lados, en esa época de joven, juvenil, buscando otras cosas. Así que ahora sí puedo tenerlo quizás en Facebook como conocido ahí. Pero nos pasa muchas veces. ¿Qué es lo que nos hace que tengamos a un amigo? Son cosas en común, ¿cierto? El hacer una actividad juntos. Para quienes andan en bicicleta, ¿no es cierto? Algo los une. En fin, la música, distintas cosas nos van uniendo y nos van haciendo a alguien más amigo. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que nos trae a la iglesia? Un amigo en común, ¿cierto? Algunos quizás los puede traer el calorcito que hay en la iglesia, la buena alabanza de cantar en vivo. También podríamos hacer la pregunta, ¿qué hace que no vengas a la iglesia? El no querer venir presencialmente. Podemos tener distintos motivos, ver a alguien, encontrarnos, sentir un abrazo, en fin. Pero por sobre todo espero de que el principal motivo por el que venimos a la iglesia es por Cristo, nuestro mejor amigo, sin duda. Cantábamos
si veían todas las canciones, reconocíamos como un Dios grande que mueve montañas, que sana, que salva, que es más grande de lo que imagino, que es lo más grande. ¿Qué otras cosas de las canciones que estuvimos viendo, de estas solo 4 canciones? Muchas cosas que vimos sobre Dios, cuán grande y cuán poderoso es. Pero y a la vez, Él quiere ser nuestro amigo. Qué increíble eso, ¿cierto? No solo simpatizantes, como podemos tener en las redes sociales, no solo conocidos, sino amigos. Y hay una gran diferencia, ¿cierto? Y el primer paso, sin duda, es conocerlo. Si no conozco a alguien, difícilmente voy a poder decir, él es mi amigo. Mientras más conocemos a una persona, más nos vamos a ir pudiendo ser amigos. Por eso, miren, a propósito, amigos, qué bueno ver amigos de hace tanto tiempo. Un aplauso, sí. Bueno, para quienes están, ¿no ves? Son las cosas que se pierden para los que están en la casa. Que llegó Alejandro con Lidia y Agustín. Perdón, Agustín. ¿No lo conocíamos? Yo no conocía todavía a Agustín, pero qué rico poder tenerles aquí. Sí. Bueno, sin duda tenemos que conocer a alguien. Por eso Dios, cuando creó al hombre, el hombre, a pesar de que tenía, porque muchos dicen, ¿cuál es el mejor amigo del hombre? El perro, dicen algunos, ¿cierto? Y suena como, en cierta medida uno dice, sí, el perro es como bien fiel, es bien, nos obedecen todo, pero en cierto punto, como yo digo, nos denigra como ser humano, porque no es hecho a nuestra imagen y semejanza. Por eso, cuando Adán se sintió solo, a pesar de que estaban todos los animales, todo para él, Dios dijo, no, le falta algo, le falta una ayuda idónea. Y hizo la mujer. Y es solo con el otro ser humano en que podemos tener una amistad única, ¿no es cierto? La semana pasada veíamos, viendo un poco, amigos de Dios en la Biblia. La semana pasada, ¿recuerdas de qué personaje nos habló Celindo? Noé, ¿cierto? Y Noé, me imagino que era amigo de Dios. Habla del justo Noé, pero me lo imagino como un amigo cercano a Dios. Y en la Biblia también vemos otros personajes. Por ejemplo, Abraham. Dice en Santiago 2:23 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Qué buen nombre. Por último, que se olviden de mi nombre. ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo, pero era amigo de Dios. ¿Cierto? Abraham, amigo de Dios. Y otro también que era amigo, Enoc. Cercano, ¿no es cierto?, en la época de Noé que veíamos el domingo pasado. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció. Y Hebreos 11, que veíamos también el domingo pasado, habla de que Enoc agradó a Dios. Agradó. Y cuando habla de caminar, es como, me trae el recuerdo de cuando dice también la Biblia que Adán caminaba por el huerto y conversaba con Dios. Como que llegaba a Dios, ven Adán, salgamos a conversar un rato. Yo sé que a algunos les gusta salir a caminar, salgamos en bicicleta y conversemos un rato. Así le decía Dios. Pero dice, Enoc caminó con Dios. Y aquí ya vemos una de las cosas que nos van llevando hacia el tema de hoy. No es que Dios caminó con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. ¿Ven el orden de las cosas? Aquí no es como la matemática que la multiplicación, el orden no altera el producto. Aquí sí lo altera, y bien alterado. Porque no es que muchos creen, Dios es mi amigo y va conmigo a todas partes. Señor, yo tengo un negocio, me voy a tirar con este negocio y tú me tienes que ayudar, me tienes que bendecir. Y creen que Dios va a ir con nosotros. Es cierto, en cierta medida sabemos que Dios nos acompaña, Dios cuando viajamos pedimos que nos guíe, que nos guarde, que los ángeles vayan con nosotros, en fin, y sabemos que Él va con nosotros en ese sentido. Pero en el sentido profundo que estamos viendo, espiritual,
nosotros debemos caminar con Dios, porque Él es el que tiene el camino. Él es el que traza el camino en su palabra. Vamos a ver entonces hoy día, ¿somos siervos o amigos? Y le invito a leer en Génesis 15, Juan 15. Juan 15, capítulo 15, versículos 13 al 15. Solo 3 versículos que van a ser la base para hoy. Dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no nos llamará siervos, sino amigos, dice. Y suena un poco el versículo: sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Suena como, ¿alguno tuvo ese amigo que era el dueño de la pelota? Que salían a jugar. También la otra vez Gamaliel contaba que salían en nuestra época de chicos, era más fácil salir a la calle, no había tantos peligros. Y siempre había alguno que tenía alguna pelota, pero casi el que tenía la pelota era el dueño de las reglas. Y ponía sus reglas y cuando se iba con la pelota, se acababa el juego. Cierto, suena un poco así, pero no es por antojo, sino porque Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y vemos algunas características de Jesús como amigo. Primero, como dice el versículo 15, Él nos habla con un amigo verdadero, te dice la verdad. No te va a decir algo que quizás te guste, pero no es cierto. Un amigo verdadero va a decirnos algo, aunque quizás no nos caiga bien en el momento, no nos guste, pero que nos va a hacer bien. Porque el versículo 15 dice que Él nos revela las cosas del Padre a sus amigos. Le está hablando a sus discípulos, pero sin duda también a nosotros. Nos revela las cosas del Padre. Nos revela a través de su palabra lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Nos habla con la verdad. Jesús es un amigo que corrige, que nos ama, pero corrige. Y es increíble, a mí me llama la atención mucho cómo, Jesús obviamente nos asombra, pero una de las cosas que me ha llamado la atención en el último tiempo es cómo es tan simple Jesús. En una frase, en una palabra, pueden haber cientos de predicaciones, sin duda, detrás una teología inmensa. Pero cómo es tan simple y tan sabio. Obviamente, su parte divina lo hacía ser así. Siempre los fariseos lo llevaban a una encrucijada, lo ponían frente a una situación compleja, entre la espada y la pared, diríamos nosotros. Y en cierta ocasión, cuando llegaron con esta mujer adúltera, que según la ley, le dijeron, según la ley de Moisés, ella debe ser apedreada. Es lo que dice la ley. ¿Qué dices tú que hagamos? Difícil pregunta, ¿cierto? Jesús como que ni se inmuta, así cuando uno ve las películas sobre Jesús, tranquilo, pero como que ya lo tiene, ya sabía que venía, toda la situación dominada. Y lo dice tan fácilmente, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos sabemos de que nadie fue capaz de lanzar esa piedra. Y se van. Pero luego se queda él solo con esta mujer. Y en el Juan 8:11, un versículo tan sencillo dice, yo no te condeno, ve y no peques más. Vemos esa amistad que corrige. Muestra su amor, pero a su vez corrige. No te condeno,
ve y no peques más. Tan simple suena, pero cuando Jesús nos dice eso a nosotros, no te condeno, ve y no peques más, cambia, vive para mí. Una frase tan simple pero tan profunda que es difícil vivirla, ¿cierto? Bueno, ¿cómo ser amigos de Dios? Vamos a ver 3 puntos hoy día sobre cómo podemos, como nos dice aquí, seréis mis amigos si hacen lo que yo les mando. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos manda que hagamos? Sin duda, todo lo tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a ver 3 puntos, podrían ser muchos más quizás, pero quiero tomar 3 puntos hoy día. Primero, obedecer a Dios. Les invito a que puedan abrir Mateo, capítulo 21. Mateo 21. Vemos la parábola de los 2 hijos. Y que sin duda es una relación entre el Padre y sus hijos, Dios y nosotros. Mateo 21, del 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Palabras fuertes que dice Jesús. Y vemos este ejemplo, este padre que simboliza a Dios y que nos dice: ve a trabajar en mi viña, ¿cierto? Y que lo que el primero dice: no quiero ir. Pero finalmente se dio cuenta que era necesario y fue. Y el segundo que dijo: sí, Señor, yo voy, Padre, yo voy, no te preocupes, yo hago toda la pega. Y no llegó nunca, ¿cierto? Como diríamos, mucha cáscara y pocas nueces, como dice el dicho, ¿cierto? Y es lo que el Señor no quiere. Quiere que tengamos contundencia, que realmente cumplamos con lo que decimos, con lo que profesamos y le decimos: no, Dios es mi prioridad, yo hago todo por Dios, Él es mi mejor amigo. Y en los hechos muchas veces no se ve. Probablemente como cristianos, como iglesia, lo que más nos desacredita es no ser consecuentes. Hasta dichos han salido, ¿no es cierto?, que predícala, pero no practica. No sé dónde habrá salido claro del padre Gatica que salen esos dichos, pero ¿por qué llegamos a eso? Y es porque, bueno, como seres humanos, muchas veces caemos en eso. Decimos: sí, yo voy a estar ahí, vamos adelante, yo estoy contigo, vamos a hacer esto, lo otro. Pero hace un poco frío, no, mejor no. Y no lo hacemos. Y así en tantas situaciones que no solo en situación como iglesia, sino, no, me propongo este año empezar a orar temprano, todos los días voy a orar, me voy a levantar temprano, media hora más temprano para tener un tiempo de Dios, y nos dura un par de semanas, un par de días y decaemos, ¿no es cierto? Y es una lucha constante que debemos llevar como cristianos, el poder obedecer lo que Él quiere. Para quienes somos padres, sabemos cómo son los hijos. Los hijos ven mucho más nuestros actos que nuestros dichos, ¿cierto? Fácilmente, y aquí los niños mejor se tapan los oídos porque si no van a aprender algunas técnicas que quizás nos van a hacer mal a los padres, pero son especialistas para saber hasta qué punto llegar, ¿cierto? Cuando un padre le dice: si haces eso, te voy a castigar. ¿Y qué va a hacer el hijo? Va y lo hace, para probar cuál es la reacción del padre. Si lo hace y no lo castigan, listo, ya lo tengo. Puedo hacerlo y sé que puedo pasarme ese límite y no me castigan.
Entonces a la siguiente, si lo hace te voy a castigar. Ya sabe que son palabras. Si no lo castigan, los hechos hablan sobre sus palabras. Vemos que en la Biblia cómo Dios desechó a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, ¿cierto, Alfredo? Que estuvimos viendo el otro día. El primer rey de Israel. Escogido por Dios. Y la Biblia misma dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Sin embargo, después de, reinó 40 años, pero fue desechado por Dios porque desobedeció. Y él dijo, pero yo lo hice justamente para poder adorar mejor a Dios, para ofrecerle holocausto y qué sé yo. Pero Dios no quería los holocaustos, quería la obediencia. No importa si lo que nos dice Dios no nos suena lógico. Vemos lleno de historias en la Biblia en que Dios le pedía cosas a sus siervos que eran realmente locas. Pero ¿cómo Dios voy a ir? ¿Cómo quieres que mueva ese monte? Y Dios decía, ve y mueve el monte, nomás tú obedece. Pero qué difícil es simplemente obedecer. Es el primer punto sin duda para poder ser amigos de Dios. Hacer lo que Él nos manda. Segundo paso para ser amigo, el dar. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si nuestro continuo pensar fuera de esta manera, pensando en dar más que en recibir, como dice la canción, más vale dar que recibir, ¿cierto? Nuestra vida, nuestro enfoque, todo cambia. Y es por eso que es tan importante como iglesia siempre estar pendiente de dar, de estar sensible al prójimo, a lo que necesita el que está a nuestro lado, a lo que necesita el otro. Porque si no estamos pensando en dar, nos empezamos a enfocar en nosotros mismos. Y la palabra nos lleva a que podamos cada día morir a nosotros mismos, ¿no es cierto? Tomar nuestra cruz, seguirlo a Él y rehusarnos a nosotros mismos, el pensar en el otro. Y en Mateo también 25, que voy a leer, Mateo 25, del 35 al 40, nos habla también sobre lo mismo. Dice, Jesús estaba hablando aquí también a los que lo seguían. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos, más pequeños, a mí lo hicisteis. Sin duda una característica de un amigo también. Cuando estamos enfermos o en situaciones difíciles, realmente vemos a los amigos, con quienes podemos contar. Cuando estamos en una situación compleja, necesitamos una ayuda para lo que sea, ¿con quiénes podemos contar? Con nuestros amigos. Y ahí hay veces que uno se desilusiona a personas porque piensa que y no llegan. No, es que no puedo, por esto, por lo otro. Excusas que dan. Y aquí justamente nos dice, pero ¿cuándo lo hice por ti, Señor? Si cada vez que lo hacemos por otra persona, por nuestro prójimo, el ir a visitar a un enfermo, ir a ayudar, visitar en la cárcel, y dice, le dimos a alguien necesitado, cada vez que lo hacemos por otra persona, Dios lo toma como que lo hacemos para Él, ¿cierto? Entonces nos lleva nuevamente a pensar en el prójimo. Y por eso que nuevamente Jesús, más que simplificando todo, podría decir resumiendo o condensando
todo dice que toda la ley que conocían los judíos, toda la ley de Moisés y tantas leyes que fueron poniendo el mismo pueblo de Israel, los sacerdotes, fariseos, hacían un tema muy complejo porque había tanto que cumplir, pero Jesús lo resume y lo condensa en solo 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos eso, uno ve que cumple toda la ley. No hay mandamiento que no se cumpla si cumplimos esas 2 cosas. Y por eso, para poder ser amigos de Él, debemos cumplir ese segundo mandamiento, el poder dar a otros, amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Y eso también trata de ver al otro igual o superior a uno mismo, no verlo como alguien inferior. Rápidamente somos especialistas en catalogar personas, o cómo podemos ver a uno mismo. A mí me ha pasado, tengo que buscar un médico, quiero ir a hacerme una consulta, atender, y empiezo a buscar por nombre. No conozco a nadie. Si no tengo a alguien recomendado, a ver, la fotito, sí, este no. El nombre, sí, me tinca, no me tinca. Y rápidamente juzgamos por un nombre, por una foto, en fin. Pero el Señor quiere que pensemos en el otro, independiente, como Él lo haría, como lo hizo, viviendo aquí. El dar y se os dará. Y no se trata de un negocio, sin duda si uno lo ve desde el punto de vista de un negocio, es bueno porque la recompensa es generosa de parte del Señor, pero no puede ser nuestra motivación, que si yo doy acá, entonces el Señor me va a bendecir por acá. No, es el dar sin esperar recibir. Ese es el dar que el Señor espera de nosotros. Entonces, primer punto, obedecer; segundo, dar. Y vamos al tercer punto. Comprometerse. Comprometidos con Dios. Y justamente lo que mencionaba antes, un amigo verdadero es alguien que se compromete, ¿cierto? Con el cual podemos contar en las buenas y en las malas, como decimos. Compromiso. Según Mateo 12:30, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Parece como un poco trabalengua, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que Dios quiere amigos, pero de los amigos que se comprometen, no a medias. Y no hay términos medios. El que no es conmigo, contra mí es, y el que está conmigo no recoge, desparrama. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estamos? No podemos estar como que queremos quedar bien con uno, con otro, ¿cierto? Un amigo que se compromete. No quiere tibios, como dice también Apocalipsis. Cuando habla una de las iglesias, dice que no les gusta. Prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Y es como, o sea, les da náuseas, les da asco a Dios, a esos que se dicen amigos de Él y son tan tibios. Las personas tibias, muchas veces quizás cayendo en la religión, Dios ve que creen que están por el buen camino y están muy alejados. Una persona fría, alejada de Dios, al momento que se encuentra con Él o le presentamos el camino de salvación, tiene más posibilidades de acercarse a Dios porque sabe que está por el mal camino. Pero una persona que cree estar por el buen camino y no lo está, es difícil poder hacerle cambiar de pensar. Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nuevamente vemos, ¿somos amigos de Dios o somos amigos del mundo? No hay otro término. No da una tercera alternativa aquí. Si él quiere ser amigo del mundo, incluso no dice no podrás ser amigo de Dios. No, si quieres ser amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Te conviertes en mi enemigo.
como eso que le enseñan en las matemáticas, el amigo de mi amigo es mi amigo, el amigo de mi enemigo, ¿no es cierto?, para aprender las multiplicaciones de los más y los menos. Bueno, así lo dice Dios. O somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Y las dos cosas van contrapuestas. No hay un término medio. Entonces, para los jóvenes que quieren como ir viendo, pero es que esto me gusta el mundo. Pero no podemos mezclar las cosas. Y lamentablemente, muchas iglesias también, no sé si muchas, pero hay iglesias que han ido perdiendo ese rumbo, mezclando las cosas, porque las cosas del mundo atraen, sin duda. Nos atraen como seres humanos, y no es que por venir a la iglesia ya no nos atraen, nos siguen atrayendo. Las cosas de la carne, la vanagloria, los vicios, en fin, tantas cosas que nos atraen porque nuestra carne es así, es débil. Y es lamentable ver cómo iglesias, para poder atraer más gente, también caen en eso, en hacer quizás cosas grandes que atraen a mucha gente, pero las atraen a la iglesia. No las llevan a Cristo mismo, no las llevan a estar comprometidos como Dios quiere con Él. Queremos todo de Dios, pero no le queremos dar todo. ¿Cómo que no funciona, cierto? Una amistad interesada. Nos acordamos de Dios porque Él me da. Cuando estoy enfermo, cuando estoy necesitado, entonces me acuerdo de Dios. No funciona así esta amistad. Si queremos todo de Dios, lo vamos a tener todo, pero debemos entregarnos, comprometernos con todo. Y eso implica comprometer nuestra vida espiritual personal, diaria, con Dios, pero también implica nuestra vida eclesial, nuestro compromiso con la iglesia. Es cierto que la iglesia no es Dios, la iglesia formamos todos, pero una forma también de comprometernos con Dios es comprometernos con nuestra iglesia local. El Señor nos compró, por eso comienzo decía, ¿somos siervos o somos amigos? Y Él dice, ya no los llamaré siervos. Y podemos considerarnos siervos, si somos siervos del Señor también decimos, porque le servimos, porque Él nos compró. Cuando nos compró con su sangre preciosa, somos siervos de Él. Pero Él no quiere que le obedezcamos o que le obedezcamos, seamos amigos porque somos sus siervos. Bueno, es lo que tengo que hacer, tengo que obedecerlo. Él espera que le obedezcamos por amor, ¿cierto? Un amigo que está siempre con nosotros. Jesús, mi fiel amigo. Espero que realmente sea tu fiel amigo también. Como lo dice en Mateo 28, al final del ministerio de Jesús, antes de irse, la gran comisión, ¿y qué les dice a los discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Seréis mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas? Bueno, para eso tenemos que leer la Biblia, instruirnos. Ahí están todas las cosas que nos ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es un fiel amigo. Un fiel amigo que nos dice, voy a estar contigo hasta el fin del mundo. O sea, si hay un amigo que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a fallar, ese es Jesús. A pesar de que nosotros le fallamos. Porque muchas veces pasa eso en las amistades también. Somos amigos con alguien, pero nos falló, nos hizo una. No, ya no puedo confiar en este amigo, ya se empieza a distanciar las cosas. Y a veces terminamos cortando amistades con personas porque nos han fallado muchas veces. Qué bueno que Dios no es así. ¿Cuántas veces le fallamos y Él sigue siendo fiel amigo con nosotros? Pero seremos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Oremos. Gracias, Padre amado, te damos por tu palabra, porque nos insta a poder buscarte, a poder ser amigos tuyos. Gracias porque sabemos de que tú eres nuestro mejor y fiel amigo. Ayúdanos a ser realmente amigos tuyos, a hacernos amigos tuyos, a obedecerte,
a dar, a pensar en nuestro prójimo, a realmente comprometernos contigo. Señor, gracias porque tú nos das tanto ejemplo. Viviendo en esta tierra, tú nos diste el principal ejemplo, el modelo a seguir. Ayúdanos a ir creciendo. Y gracias porque siendo tú un Dios tan grande, todopoderoso, Salvador de todo el mundo, también quieres tener esa cercanía con nosotros y esa amistad que tú nos ofreces. Gracias, Señor, te damos también por cada uno de los amigos que podemos tener aquí dentro de la iglesia. Gracias por este tiempo que podemos calentarnos en tu palabra, Señor, y deleitarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.